Instrucciones generales antes del servicio. El video de entrenamiento para servicio mecánico del TVS King cubrirá los procedimientos de mantenimiento y reparación, instrucciones generales antes del servicio, inspección preentrega, ensamble de capó, ensamble de capota, mantenimiento periódico, desmantelado del motor y reensamble, desmontaje de la cabina del chasis y reensamble, reemplazo de cables de control, servicio para el chasis y componentes del sistema. Instrucciones generales antes del servicio. Mantenga todas las herramientas y equipos en condiciones óptimas para utilizarlos. Mantenga las herramientas y repuestos en el estante adecuado para ello. Limpie el área antes de iniciar a trabajar. No mantenga los repuestos usados en esa área. Asegúrese de sentirse seguro al trabajar con sus compañeros. Utilice solo repuestos genuinos de TVS Motor Company y los lubricantes recomendados. No arranque el vehículo en áreas muy reducidas con poca o ninguna ventilación. No sobreacelere el vehículo cuando se encuentra estático. No mantenga herramientas o equipos en el piso, siempre manténgalas en un estante. Inspección preentrega. La inspección preentrega del vehículo es necesaria para asegurar la calidad del producto antes de entregarlo al cliente. Herramientas requeridas para la inspección preentrega: desarmador Phillips pequeño y grande, llave de anillo de 12 milímetros, 13 milímetros, 14 milímetros, 17 milímetros, 18 milímetros y 21 milímetros. Llave de corona de 10 milímetros, 15 milímetros, 17 milímetros, 19 milímetros. Llave en T de 8 milímetros y 10 milímetros. Los siguientes chequeos deben realizarse. Pernos de llantas. Revise que los pernos no estén sueltos y ajústelos bien. Tuercas y pernos de los amortiguadores, pernos de la defensa delantera, tornillos de la moldura de los silbines, tornillos de la persiana, tornillos del tablero, pernos del timón, tuercas del cilindro principal, pernos que conectan la manguera flexible, pernos que conectan al cilindro principal, tornillos de la bomba de líquido de frenos, tuercas del respaldo del piloto, pernos de la cabina de pasajeros, tuerca del tren delantero, tornillos del tanque de combustible, perno de manguera de combustible, tuercas del tanque de combustible, tornillos del portaplaca, tuercas de limpiabrisas, tuercas de retrovisores. Chequee la manguera que conecta el tanque de combustible con el carburador. Revise la firmeza de los tornillos de los clips adaptadores del carburador. Controles. Chequee que el arranque manual funcione libremente. Chequee el funcionamiento de la palanca de freno de mano. Chequee el funcionamiento del switch de arranque. Chequee el funcionamiento de la cerradura de la guantera. Chequee el funcionamiento de la cerradura de la puerta de combustible. Chequee el funcionamiento de la cerradura del compartimiento trasero. Inspección del fluido de aceite sobre la cabeza del cilindro. Para chequear el funcionamiento de la bomba de aceite, uniformemente afloje y desatornille 4 pernos y 6 tornillos hexagonales diagonalmente, utilizando una llave T de 8 milímetros y remueva la tapa para ventilar. Localice el agujero de inspección y remueva la tapa de la válvula de escape lateral utilizando una llave 17 milímetros. Encienda y corra el motor. Chequee si el fluido de aceite llega hasta la cabeza de la válvula. Revise el fluido de aceite cada 5.000 kilómetros. Nivel de transmisión de aceite al motor, chequeo y revisión. Para inspeccionar la transmisión de aceite al motor, localice y remueva la varilla indicadora de nivel de aceite. Límpiela con un paño limpio. Solo inserte la varilla nuevamente sin presionarla. Chequee si el nivel de aceite está en y entre las marcas arriba y abajo. Llénelo con el aceite recomendado de 4 tiempos, si el nivel está por debajo de la marca de abajo.
Chequee el nivel de aceite del diferencial y nivel de líquido de frenos. Switches y luces. Chequee el funcionamiento de las luces del tablero. Con el switch de arranque en posición apagado, presionando el switch de las dos luces de emergencia del frente y atrás, deben parpadear y el indicador debe brillar. Al mover la llave a posición de encendido, la luz de neutral debe brillar cuando la transmisión se encuentra en neutral. Presionando el switch de control de combustible hacia la posición P, una luz roja con forma de bomba de gasolina debe brillar. Presionando el switch de control de combustible hacia la posición G, el indicador verde LPG debe brillar y el nivel de combustible será indicado con los números 1, 2, 3, 4 según sea el nivel. Con el switch de arranque en posición de encendido, los siguientes chequeos deben realizarse. Las luces de freno traseras deben brillar cuando el pedal de freno es presionado, cuando el switch de limpiabrisas es presionado. El motor debe activar el limpiabrisas. El motor debe encender fácilmente con la palanca de arranque manual. El motor debe encender fácilmente cuando se presiona el switch de arranque eléctrico y la transmisión está en neutro. Chequee el sonido de la bocina al presionar el switch de esta. Encienda el pidevía derecho al presionar el switch y la lámpara frontal y trasera deben parpadear. Cambie el switch al lado izquierdo y la lámpara frontal y trasera del pidevías debe parpadear con el correspondiente brillo de la luz del tablero. Presionando el switch de los silbines en la posición P, los silbines itálicos así como la lámpara del aspirómetro deben brillar. Al presionar el switch a la posición de luz, los dos silbines deben encender, aplicando el switch de luz altas. Las luces altas deben encender y en el tablero se encenderá un indicador. Presionando el switch a luz media debe encender las luces medias. Al utilizar la reversa en la transmisión, una luz en los talcos debe encender. Bobina de encendido para 4 tiempos. La bobina de encendido para 4 tiempos tiene una bobina separada en la lámpara de frenos que es muy fácil. La bobina de la lámpara de frenos está controlada por un cable rojo. Ensamble de capó y capota. Posicione el tubo negro en la parte superior del respaldo en el tubo con 2 agujeros y ensámblelo. Coloque el respaldo del conductor y asegure las 4 tuercas con su arandela utilizando una llave de 10 milímetros. Posicione el armazón del asiento y ensámblelo a la carrocería con un perno de 8 por 16 milímetros, con una arandela utilizando una llave T de 10 milímetros. Tome los tubos exteriores y colóquelos en las aberturas interiores entre el windshield y el armazón del asiento. Ajústelos al armazón con un perno de M6 por 10 milímetros, con su arandela y tuerca utilizando una llave 10 milímetros. Inserte el agarrador para manos en el tubo exterior. Asegúrese que el agujero pequeño del agarrador está en el tubo y que las puntadas están viendo hacia el interior del vehículo. Asegúrese que el agarrador queda en la parte de la cabina de pasajeros. Asegure el frente del tubo exterior al windshield utilizando un tornillo hexagonal de M6 por 10 milímetros, con su arandela y tuerca utilizando una llave 10 milímetros. Coloque las bisagras laterales utilizando 2 tornillos hexagonales M6 por 10 milímetros, con su arandela y tuerca utilizando llaves de 10 milímetros. Utilice el mismo procedimiento para el lado derecho. Coloque los soportes de madera para la capota a la bisagra del windshield y perfore 2 agujeros de la bisagra al soporte de madera. Asegure el soporte de madera para la capota a la bisagra del windshield con 2 tornillos para madera
de 8×12 y sus arandelas utilizando un desarmador de cabeza plana. Ponga el soporte grande de madera suave en la parte superior del windshield. Perfore 7 agujeros en el soporte de madera y en el marco del windshield y asegure el soporte de madera al windshield con 7 tornillos cabeza plana de M6×16 milímetros y 7 arandelas perforadas utilizando un desarmador de cabeza plana. Inserte la correa retenedora de la capota en los ganchos para esta y posiciónelos en la parte destinada para el equipaje de pasajeros. Ensamble los ganchos con 2 pernos y su arandela usando una llave de 10 milímetros. Las puntadas deben ver hacia afuera al colocar la correa retenedora. Separe la parte del armazón para la capota trasera y coloque a la misma distancia tanto la parte frontal como la trasera en relación al tubo del centro. Jale firme y fuertemente las correas sujetadoras de la capota hacia el frente del windshield y ensámblelas bien tensionadas utilizando 2 o 3 clavos para cada una. Asegúrese que las 2 correas están bien sujetadas y colóquelas a la misma distancia del centro de soporte de madera suave y paralelas la una a la otra. Estire los flejes para la capota y anule cualquier curvatura utilizando un martillo. Inserte los flejes dentro de la parte de abajo de la lona. Ponga la lona en la estructura de la cabina y asegúrese que la lona en la parte de atrás se está colocando igualmente del lado derecho y del lado izquierdo. Perfore un agujero en el centro de la parte trasera de la cabina y asegure la lona a la cabina con un tornillo de cabeza plana de S2.8 y una arandela 4.3×12.5×1.0. Haga 2 agujeros del lado derecho y del lado izquierdo de la cabina trasera de la misma forma y asegure la lona con los mismos tornillos y arandelas, asegurándose que queden equidistantes uniformemente. Jale la lona hacia adelante y póngala en el soporte de madera suave, estirándola firmemente. Ajústela en esa posición clavando en el centro, del lado izquierdo y derecho del soporte de madera suave. Jale la lona hacia los lados y clávela en los soportes de madera laterales. Ajuste la lona en los laterales en el área de la cabina de pasajeros, utilizando 3 tornillos de cabeza plana con su arandela, teniendo el cuidado de que la distancia entre ellos sea uniforme y verificando que quede completamente tensionada de ambos lados. Corte todas las porciones sobrantes que hayan quedado en la lona en los laterales. Doble la parte sobrante de las correas sujetadoras hacia la parte interior de la lona en el soporte de madera suave. Doble la lona firmemente para que se vea estética. Coloque el pedazo de lona frontal sobre este doblez y asegúrelo al soporte de madera suave con clavos o tachuelas del mismo color. Fluido de líquido de frenos. Chequee el nivel del fluido de la bomba de líquido de frenos a los primeros 750 kilómetros y cada 5000 kilómetros en adelante. La bomba de líquido de frenos está ajustada a un tubo con unos tornillos. Chequee si el nivel de líquido se encuentra entre los indicadores de niveles mínimos y máximos. Si está por debajo del mínimo, remueva la tapadera de la bomba y llénela del mínimo hasta el máximo nivel. Tape la bomba firmemente al finalizar. Programa de mantenimiento periódico. ¿Cómo quitar la llanta de repuesto? La llanta de repuesto está en la cabina del motor en el caso de los vehículos diésel y el ecológico. En el caso del de combustible, la llanta de repuesto está debajo del asiento del conductor, en la cabina del conductor.
Para removerla, afloje y quite 2 tuercas hexagonales con su arandela utilizando una llave de tubo de 17 milímetros. Quite la llanta de la base en la que viene colocada. Inspección sobre la cabeza del cilindro para chequear el funcionamiento de la bomba de aceite. Utilizando una llave de 8 milímetros, remueva la tapa para ventilar. Localice el de inyección. Remueva la tapa de la válvula de escape lateral utilizando una llave 17 milímetros. Encienda y corra el motor. Chequee si el fluido del aceite llega hasta la cabeza de la válvula. Revise el fluido del aceite cada 5.000 kilómetros. Limpieza y ajuste de la candela. Jale y desconecte el capuchón de la candela. Afloje y remueva la candela utilizando una llave de tubo de 16 milímetros. Jale la candela y revise que las especificaciones de esta sean Bosch UR6DC. Limpie los electrodos de la candela. Inspeccione y ajuste la brecha de la candela con un calibrador de candelas y la candela debe encontrarse entre 8 y 9 milímetros. Limpie y ajuste la candela a los primeros 750 kilómetros y de aquí en adelante cada 5.000 kilómetros. Cambie la candela cada 10.000 kilómetros, no sobreapriete la candela al colocarla. Inspección de ajuste de la tapadera de válvulas. Antes de revisar la tapadera de válvulas, el motor debe estar compresionado, o sea, el coincidir el tiempo del magneto de la siguiente forma. Remueva la tapadera para ventilar el magneto del lado izquierdo, sin utilizar ningún spray. Localice el agujero de inspección y remueva la tapa de la válvula de escape lateral, utilizando una llave 17 milímetros. Rote el ventilar de aire utilizando una llave tubular de 17 milímetros y coordine el temporizador con la marca del rotor magneto. En este punto los 2 pernos deben moverse libremente, de lo contrario vuelva a rotar el magneto una vez más y vuelva a alinear el temporizador. Chequee la holgura de la tapadera introduciendo una pequeña lámina. La holgura en la parte superior debe ser de 0.06 milímetros y en el escape debe ser de 0.03 milímetros. Si la holgura está incorrecta, ajústela de la siguiente manera. Afloje la tuerca de la válvula. Utilice la herramienta especial de ajuste. Cuando la holgura deseada se alcanzó, apriete la tuerca suavemente hasta que sujete lo suficiente. Chequee la holgura a los primeros 750 kilómetros y luego cada 5.000 kilómetros. Revisión y reemplazo de la transmisión de aceite del motor. Para revisar el nivel de aceite del motor, afloje y jale la varilla. Límpiela con un paño limpio. Vuelva a insertarla sin presionarla. Chequee si el nivel de aceite está entre las marcas superior e inferior. Llénelo con el aceite recomendado si el nivel está por debajo de la marca inferior. Para cambiar el aceite de motor, ponga una bandeja debajo del filtro de aceite. Quite los 2 pernos y remueva la tapa. Durante el reensamble, asegúrese que la tapa no está dañada y póngala de la forma indicada. No la cambie. Jale con una pinza la malla de filtro de aceite para ver si está sin ningún daño. Reemplácela si es necesario. Limpieza de la malla de filtro de aceite con queroseno o diésel. Limpie el filtro a los primeros 750 kilómetros y luego a cada 5.000 kilómetros. Drene el aceite completamente. Cambio del filtro de aceite.
Afloje los 3 pernos uniformemente y remueva la tapadera del filtro de aceite. Durante el ensamble, asegúrese que la marca de la flecha de la tapadera quede viendo hacia arriba. También asegúrese que el anillo no está dañado y puesto correctamente en la tapadera. Quite el filtro de aceite y drene todo el aceite. Quite el resorte del filtro, reemplace el filtro por uno nuevo a los primeros 750 kilómetros y luego cada 5000 kilómetros. Mientras reemplaza este filtro, asegúrese que el lado hueco del filtro quede hacia adentro. Cuando reensamble la cubierta, asegúrese que el resorte quede fijo en la tapadera. El aceite drenado no debe ser menor de 1700 mililitros. Para llenar nuevamente la transmisión, reensamble el filtro pequeño y asegure los tornillos. Mida en una jarra 1700 mililitros de aceite recomendado para motor. En caso de haber overholeado el motor, ponga 1800 mililitros de aceite. Para rellenar la transmisión, utilice un embudo. Vuelva a insertar la varilla y ajústela bien. Cambie el aceite de la transmisión y del diferencial a los primeros 750 kilómetros y luego cada 5000 kilómetros. ¿Cómo medir las compresiones del motor? Antes de medir la presión de las compresiones, caliente el motor a la temperatura normal de funcionamiento. Apague el motor. Quite el tapón de la bujía, quite la candela, tenga a la mano un medidor de compresiones y asegúrese de hacer bien la conexión para que la prueba sea libre de fugas. Conecte el medidor al conector de la candela. Ponga el marcador de combustible en posición abierta. Apague el encendido. Abra el acelerador completamente y luego bombee el motor 5 o 6 veces con el arranque manual. Note el marcador más alto de la presión de las compresiones. Lo normal es que las compresiones del motor estén con una presión entre 9.7 y 10.8 psi. Si la presión es más alta, esto indica que la deposición de carbono está elevada en la cámara de combustión y en la cabeza del pistón, así que hay que hacer una descarbonización. Si la presión es menor, ponga de 3 a 5 centímetros cúbicos de aceite de motor limpio en el cilindro por el agujero de la candela y vuelva a revisar las compresiones. Si la compresión sube comparado a la primera medición, chequee si el cilindro, el pistón y los anillos del pistón tienen alguna fuga hacia los empaques de la cabeza del cilindro. Si la presión sigue igual a la primera medición, chequee si las válvulas no tienen fugas. Chequee la compresión cada 5000 kilómetros. Revisión del sistema de escape. Remueva los pernos que sujetan la base de la manguera de escape usando una llave de 13 milímetros. Afloje la base del escape utilizando una llave y un rash y quite las tuercas que la sujetan juntamente con sus arandelas. Remueva la pestaña del escape y separe la tubería del escape del cilindro. Descarbonizado de la cabeza del cilindro y las válvulas. Los depósitos de carbono en la cámara de combustión en la cabeza del cilindro incrementarán la presión de la compresión con resultados de sobrecalentamiento. El carbono depositado en el colector del escape prevendrá flujos en el escape, así que límpielo esporádicamente nada más. Descarbonice la cámara de combustión de la cabeza del cilindro utilizando un spray para esto. El carbono depositado en las válvulas también debe ser limpiado suavemente con un solvente. Nota: descarbonice completamente la cámara de combustión de la cabeza del cilindro, luego de remover las dos válvulas utilizando un solvente para esto. Precaución:
No dañe la superficie de la cámara de combustión mientras descarboniza. Haga el descarbonizado cada 15.000 kilómetros. Ajuste de frenos. Chequee la efectividad de los frenos y ajuste la zapata a los primeros 750 kilómetros y luego cada 5.000 kilómetros. Levante el vehículo con un gato hidráulico para despegarlo del piso. Rote las llantas y aplique freno. Ajuste los tornillos de la zapata en posición contraria a la rotación de la llanta y el tornillo de la cámara de frenos en la posición de la rotación de la llanta. Revise que la llanta rote libremente. Repita el proceso con la otra llanta. Rote las llantas y chequee libertad de movimiento. Presione el pedal de freno para chequear la efectividad. Puntos de lubricación del TBS King. Engrasado del manguito de la llanta. Lubrique a los primeros 750 kilómetros y luego cada 5.000 kilómetros. Quite los tornillos de los clips con un desarmador. Abra el clip con un desarmador de cabeza plana y desdóblelo. Quite el capuchón. Limpie con un wipe la grasa vieja. Cubra con grasa nueva que sea Bluepex LI EP2. Reensamble el capuchón y cierre el clip. Engrasado del tren delantero. Lubrique cada 10.000 kilómetros. Quite los 2 tornillos del timón. Quite la tapadera. Desconecte el cable del aspirómetro. Quite los 2 tornillos de la bisagra de los cables asegurada al timón. Quite el perno hexagonal con su tuerca y arandela. Desconecte la luz del aspirómetro. Desconecte los cables del arnés. Separe el timón de la columna principal. Quite los 2 pernos hexagonales. Quite el damper. Remueva la tuerca de seguridad de la columna principal con la herramienta especial. Quite la arandela de seguridad. Remueva las siguientes piezas también con la herramienta de ensamble. Quite el plato de fricción y luego limpie las piezas aplicando nuevamente grasa apropiada. Utilice un gato hidráulico para levantar el vehículo. Limpie y aplique grasa en la parte de afuera y en cada una de las piezas. Reensamble la columna principal. Mientras reensambla, tenga cuidado de colocar todas las piezas en posición correcta. Terminales de la batería. Lubrique a los primeros 750 kilómetros y luego cada 5.000 kilómetros. Quite las tuercas y arandelas que sujetan el respaldo de pasajeros. Retire también las tuercas y arandelas que aseguran el asiento de pasajeros. Remueva los protectores laterales. Levante la cubierta de la batería. Quite los bornes de la batería. Aplique grasa especial para esto. Para recargar la batería, quite primero la terminal negativa y luego la positiva. Remueva los pernos y arandelas de la barra sujetadora. Remueva la barra. Utilice la herramienta especial para jalar la batería. Trabájela y luego reensámblela en su lugar colocando nuevamente los burners, tapadera y todos los componentes del asiento de pasajeros. Herramientas para la limpieza del carburador. Desarmador Phillips pequeño y mediano. Desarmador de cabeza plana. Doble llave de 7 milímetros. Pinza. Cierre el paso del combustible poniendo la llave en posición de apagado.
Retire la manguera de combustible del carburador. Quite la tapadera del carburador. Afloje los dos tornillos de los clips y desconecte la manguera. Afloje los dos pernos hexagonales y separe el carburador del adaptador. Retire el tornillo y arandela y remueva la bisagra del carburador. Desconecte el cable de amortiguador. Ponga el carburador en unas bandejas y remueva los tornillos y arandelas. Quite la tapadera. Remueva con una pinza el pin del flotador. Saque el flotador. Quite la válvula. Quite el pin. Sujete el perno con una llave y desatornille la pieza. Remueva la aguja. Limpie las cavidades con aire. Chequee la válvula y el flote para que no tengan ningún daño. Reensamble el carburador. Mientras reensambla, asegúrese que la ranura de la válvula de pistón coincide con el pin del cuerpo del carburador. Rotación de las llantas. Rote las llantas cada 5.000 kilómetros en la frecuencia que se muestra en la gráfica. Asegure los pernos de las llantas. Chequéelos a los primeros 750 kilómetros y luego cada 5.000 kilómetros. Pernos de la base del motor. Asegure todos los pernos de la base del motor. Los delanteros con un torque de 30 Nm y los traseros con un torque de 40 Nm. Pernos del escape. Asegure los pernos de la base el escape con un torque de 12 a 18 Nm. Asegure la base del escape al chasis, utilizando una llave de 13 milímetros para inmovilizar la tuerca y con un rash asegure el perno con un torque de 12 a 18 Nm. Pernos de las llantas. Apriete las tuercas de las llantas utilizando una llave de 17 milímetros en forma de cruz con un torque de 48 a 52 Nm. Pernos del amortiguador. Apriete los pernos de la base del amortiguador en cada llanta, con un torque de entre 58 y 68 Nm. Pernos del timón. Detenga los pernos hexagonales con una llave y apriete las tuercas del timón con un torque de 38 a 42 Nm. Ajuste de columna principal. Para ajustar la columna principal, utilice la herramienta especial para aflojar el seguro de la columna principal y afloje o apriete la base de acuerdo a la necesidad. Luego vuelva a apretar el seguro. Limpieza del tapón de combustible. Limpie este tapón cada 10.000 kilómetros. Cierre el tanque de combustible. Quite el perno del seguro. Quite el anillo y el resorte para limpiar el tapón. Reensamble las piezas y abra el tanque nuevamente. Cambio de cables de control. Reemplazo de cables de clutch. Afloje y quite el seguro de la tuerca que se encuentra en el ajustador del cable de clutch, utilizando una llave de 12 milímetros y sujetando el ajustador. Afloje la tuerca con otra llave de 12 milímetros. Desconecte el cable de clutch de ambos extremos. Una el cable nuevo con el antiguo con cinta de aislar. Remueva la tuerca y tornillo de la palanca de clutch en el timón utilizando una llave de 10 milímetros y un desarmador de cabeza plana. Separe la palanca del timón, desconecte el cable de la palanca y jálelo para abajo del tablero. Jale el cable con cinta de aislar hacia el frente por el agujero del chasis.
Separe del cable viejo del nuevo. Insértelo en la ranura especial en el timón y conéctelo a la palanca. Vuelva a ensamblar la palanca al timón. Conecte el cable al sujetador e insértelo en la abrazadera. Conecte el extremo frontal del cable a la pieza del motor y ajuste y asegure las tuercas. Reemplazo del cable de transmisión. Afloje la tuerca del cable blanco con una llave de 10 milímetros y quítelo del ajustador. Afloje ahora la tuerca del cable negro con una llave de 10 milímetros y también quítelo del ajustador. Quite los dos tornillos utilizando un destornillador en cruz y remueva la tapa del timón. Desconecte los cables del disco y afloje la tuerca del cable de transmisión blanco con una llave de 10 milímetros y quítelo del ajustador. Haga lo mismo para el cable negro. Afloje y quite la tuerca hexagonal con una llave de 30 milímetros de la transmisión. Quite las arandelas y jale el disco de la transmisión. Afloje y separe los pernos de los cables. Desconecte los cables de transmisión del disco. Conecte los cables nuevos a los viejos con cinta de aislar. Jálelos hacia adelante por el agujero del chasis. Desconecte los cables y conecte el nuevo en los espacios del disco. Jálelos y ajustelos. Reensamble el disco del clutch y póngalo de nuevo en su lugar. Coloque las arandelas y la tuerca hexagonal. Ajuste las tuercas de los sujetadores. Mueva el mango a la posición neutral y luego chequee que el cable no esté muy ajustado. Coloque nuevamente los cables negro y blanco en su lugar, ajustando las tuercas. Reemplazo del cable del acelerador. Afloje la tuerca del cable del acelerador con una llave de 10 milímetros y quítelo de la abrazadera. Quite los dos tornillos de la tapa del timón con un desarmador de cruz. Desconecte el cable del disco en el timón. Afloje la tapa del carburador y saque la válvula del pistón. Compresione el tornillo de la válvula y desconecte el cable. Separe el cable de todas las piezas. Una el cable nuevo al viejo y siga el mismo procedimiento de los otros cables de control. ¿Cómo hacer servicio al tren delantero? El tren delantero necesita ser desmantelado si los discos, bolas, pin pivote, cojinete del pin pivote necesitan ser reemplazados o si la columna principal se dobla. Las herramientas necesarias para el desmantelamiento del tren delantero son: desarmador Phillips, llave de 22 milímetros, llave de corona de 16 y 17 milímetros, llave de tubo de 14 milímetros, llave en T de 10 y 12 milímetros, doble llave de 10 milímetros, martillo y cincel, gato hidráulico, herramientas de ensamble, tuercas para la columna, cono inferior, herramientas de ensamble, llaves de tubo de 36 milímetros, doble llave de 2 números. Afloje y remueva el tornillo CRR M5 por 16 milímetros que sujeta el cable del aspirómetro a la llanta. Quite las arandelas y desconecte el cable del aspirómetro del tubo. Quite los 3 tornillos CSK con un desarmador Phillips. Quite completamente la tapadera y el empaque. Afloje y quite la tuerca hexagonal con una llave de 22 milímetros. Quite la brazadera. Quite todas las piezas con pinzas. Afloje en cruz chuchos de las llantas con una llave de 17 milímetros.
ponga un gato neumático debajo del chasis y levante el vehículo. Quite las tuercas para poder retirar la llanta. Afloje y quite los tornillos del tambor de freno y quite el tambor de freno. Quite el eje frontal. Afloje las placas con un cincel y un martillo. Quite los pernos de seguridad con una llave T de 14 milímetros y quite las placas. Separe el plato de la columna principal. Quite los tornillos del timón y quite la tapadera. Afloje y quite el cable del aspirómetro del aspirómetro. Quite los dos tornillos de la bisagra de los cables del timón. Afloje la tuerca hexagonal del timón con una llave de 16 milímetros y quítela juntamente con la arandela. Remueva el cojinete. Desconecte la luz del aspirómetro y el switch del arnés de cables. Separe el timón de la columna principal, quite los pernos hexagonales M6x30 con una llave T de 12 milímetros. Quite el apagador. Quite las tuercas de la columna principal con las herramientas de ensamble. Quite las arandelas. Quite el siguiente bloque también con las herramientas de ensamble. Quite todas las piezas. Limpie y aplique grasa en las piezas. Asegure los tornillos y arandelas con una llave de 10 milímetros y afloje las tuercas por debajo de la defensa. Quite las 4 tuercas con sus arandelas. Quite los pernos con su arandela. Quite la defensa de la columna principal. Quite el disco interno con un cincel y martillo. Quite la tapa del cojinete desde el interior con un golpe gentil con un tubo y un martillo. Reensamble nuevamente la pieza en el tubo con las herramientas de ensamble y una llave de 36 milímetros. Introduzca la pieza en el agujero. Coloque las tuercas y los anillos. Ajuste la tuerca con una llave. Reensamble la pieza inferior junto con el anillo utilizando las herramientas de ensamble. Reensamble la columna principal y asegure los pines de los anillos de manera que casen unos con otros de forma apropiada. Servicio para el sistema de frenos. Reemplazando la zapata de freno y el kit de la rueda de cilindro. Herramientas necesarias. Desarmador Phillips, llave de corona de 17 milímetros, alicate. Afloje los pernos que sujetan la llanta. Eleve el vehículo con un gato hidráulico. Retire los pernos del tambor de freno y retírelo. Quite las arandelas y resortes. Mueva la zapata de frenos hacia adelante para que salgan juntamente con los retenedores. Quite el sello de hule del cilindro con un desarmador y quite la tapadera para drenar el líquido. Remueva el resorte. Quite el sello de hule del pistón y revise que no tenga ningún daño. Inserte el pistón en el sello de hule. Inserte el resorte del cilindro y tape el cilindro con el pistón.
Alinee la zapata a cada lado del cilindro quitando el retenedor inferior y luego ajustándolo de nuevo. Arme de nuevo los resortes y las arandelas. Alinee la zapata al lado izquierdo y arme el resorte con su arandela. Reensamble el tambor del freno y chequee que tiene rotación libre y ajuste los tornillos para asegurarlo. Coloque la llanta nuevamente. Sangre el líquido de frenos y ajuste la tensión deseada. Sangrado de líquido de frenos. Si el pedal de freno se siente flojo o no funciona, a pesar de ajustarlo, puede deberse a que haya entrado aire en el sistema de frenos. Para corregir esto, saque el aire del sistema como se describe. Remueva el capuchón plástico que está sobre el tornillo para sangrar. Conecte una manguera al tornillo y sujétela con una llave y bombee el pedal de frenos varias veces. Con el freno hasta el fondo, libere el tornillo desangrado. Permita que el fluido corra por el tubo. El fluido debe ser continuo. Apriete el tornillo desangrado y repita el proceso mientras se vean burbujas de aire a través del tubo hasta que se vea flujo continuo de aceite. Ponga nuevamente el capuchón plástico sobre el tornillo desangrado. Remueva la tapadera de la bomba de líquido de frenos y llénela hasta el nivel máximo y vuélvala a tapar. Ajuste de la zapata de frenos. Chequee la efectividad de los frenos y ajuste la zapata a los primeros 750 kilómetros y luego cada 5000 kilómetros. Levante el vehículo con un gato hidráulico para despegarlo del piso. Rote las llantas y aplique freno. Ajuste los tornillos de la zapata en posición contraria a la rotación de la llanta y el tornillo de la cámara de frenos en la posición de la rotación de la llanta. Revise que la llanta rote libremente. Repita el proceso con la otra llanta. Rote las llantas y chequee libertad de movimiento. Presione el pedal de freno para chequear la efectividad. Servicio para el magneto del vehículo. ¿Cómo quitar el magneto? Para acceder a la bobina de encendido, el emisor de la bobina y el switch de ignición debe quitarse el magneto. Uniformemente afloje y desatornille 4 pernos y los tornillos 6 por 25 milímetros hexagonales diagonalmente, utilizando una llave T de 8 milímetros y remueva la tapa para ventilar. Remueva los pernos hexagonales M6 por 25 milímetros con una llave de 8 milímetros y separe la cobertura. Quite los 2 pernos hexagonales M6 por 20 milímetros con una llave T de 8 milímetros. Quite los 2 tornillos hexagonales M6 por 20 del lado izquierdo del ventilador con una llave T de 8 milímetros. Remueva el ventilador del lado izquierdo durante el ensamble de las bobinas izquierda, derecha y superior. Asegúrese de asentarlas apropiadamente para evitar golpes y que no se tenga el ventilado necesario. Quite los 3 pernos M6 por 25 con sus arandelas con una llave T de 8 milímetros. Quite el ventilador. Magneto. Asegúrelo usando la llave para el magneto de las herramientas de ensamble. Utilice una llave para quitar la tuerca. Asegure el magneto en su posición y ponga la rueda de ensamble del magneto en él, sujetándolo con 3 pernos. Inserte la herramienta en el agujero y jálelo al rotarlo en contra de las agujas del reloj. Quite el empaque. Quite la llave del seguro con una pinza. Quite los pernos hexagonales del pulsor de la bobina y retire el pulsor.
Desconecte el arnés de cables del magneto. Jale el conector del lado izquierdo. Quite los 3 tornillos de la bobina de encendido. Retire la bobina. Quite el retenedor de aceite. Revise que el pulsor debe estar viendo hacia afuera de la bobina. Al reposicionar la bobina, revise que los cables queden por detrás de esta. Al apretar nuevamente el magneto, asegúrese de hacerlo con un torque de entre 45 y 55 Nm. Quite los pernos hexagonales del switch de transmisión. Saque la pieza de hule y sepárelo del switch neutral. Quite el pin de contacto con una pinza. Servicio para el clutch del vehículo. Cambiando el clutch. Los platos del clutch pueden ser cambiados. Drene el aceite de la transmisión. Desconecte los cables del clutch. Afloje la tuerca y desconecte del ajustador los cables blanco y negro. Quite la tuerca hexagonal del disco. Quite las arandelas y remueva el disco de transmisión. Separando la cubierta del clutch. Quite el perno hexagonal con su arandela de la bisagra, así como los 2 pernos M6x20. Quite la bisagra. Remueva los tornillos y quite la otra bisagra. Quite los 9 pernos de la cubierta del clutch. Quite los pernos hexagonales. Suavemente golpee la cubierta para despegarla del cárter superior. El fluido del aceite está dibujado. Quite el empaque, jale la guía de la bomba de aceite, reemplace esta pieza cada 4000 kilómetros. Removiendo el clutch. Quite el cojinete del clutch. Sujete el disco con la herramienta especial con dientes. Posicione la herramienta especial lo más apretado en el clutch y gírela en posición de las agujas del reloj con un torque de 45 a 55 Nm. Quite la tuerca del clutch junto con el disco. Quite todo el clutch. Separe el empaque. Remueva el espaciador del clutch y el anillo. Subensamble del clutch. Sostenga el clutch y uniformemente afloje y remueva los 4 tornillos superiores. Quite el disco del clutch. Quite los 4 resortes. Separe el disco de presión. Quite los anillos. Cuando lo reensamble, debe fijarse que la superficie cónica del último anillo debe quedar hacia abajo. Hay 3 clases de discos de clutch. Quite el primero y más pequeño. Luego quite los siguientes 3 platos y póngalos en una superficie. Quite los siguientes 4 discos y por último quite el plato más grande. Quite el disco de presión del clutch. Quite el espaciador. Los discos deben ser reensamblados de tal manera que la parte superior es redonda y la de abajo es plana. No intercambie los discos durante el ensamble. Servicios de reguladores de gas. Actividades periódicas de mantenimiento para el diésel. Drenar el aceite del reductor. Utilice el conector especial para drenar cualquier tipo de aceite acumulado en el reductor. El servicio del mini reductor. Quite el perno aislante y el resorte. Abra la tapa del reductor de primera velocidad, quitando los tornillos. Remueva el diafragma y el resorte del asiento.
Quite la placa de primera velocidad quitando los tornillos y el pin. Inspeccione que está en buenas condiciones. Luego de la inspección, reensámblelo con el mismo procedimiento. Abra el reductor de segunda velocidad. Presione el empaque para remover el diafragma del asiento. Quite la placa de segunda velocidad removiendo los dos tornillos. Remueva el diafragma de evacuación y el resorte de su posición. Inspeccione las condiciones y cámbielo si es necesario. Actividades periódicas de mantenimiento para el ecológico. Primero, cierre la válvula manual de gas. Afloje el reductor de primera velocidad y separe el reductor de primera velocidad de la válvula del vehículo. Use una llave Allen y quite el seguro. Limpie el filtro con un solvente suave y aire comprimido. Filtros de gas selenoide. Cierre la llave. Quite el perno del seguro de paso de gas. Quite el seguro y retire el filtro. Reemplácelo si está muy gastado o dañado. Asegúrese que al ensamblarlo la parte con la palabra TOP es colocada hacia la abertura del seguro. Servicios del reductor de segunda velocidad para el ecológico. El gas del selenoide entra en el reductor por el agujero del reductor de primera velocidad. Quite el perno y saque la válvula. Quite el resorte y el peso. El resorte levanta el diafragma del reductor. El tornillo de paso controla el paso de gas. Remueva este tornillo. Quite los 4 pernos uniformemente y quite la cobertura. Quite el resorte. Deslice el diafragma en la dirección lejana a la entrada y quítelo del reductor. Afloje los 2 tornillos y arandelas y quite la palanca de primera velocidad. Quite el pin. Quite la válvula. Quite los 8 pernos hexagonales con sus arandelas. Separe la tapadera del reductor. Quite el diafragma y quite la palanca aflojando los 2 tornillos. Revise el pin y la base. Revise que el diafragma no tenga daño o desgaste. ¿Cómo separar la cabina del chasis? Para reparar la cabina para pintura o por alguna abolladura es necesario separarla del chasis. Las herramientas necesarias son desarmador Phillips, llave T de 8 milímetros, doble llave de 10 milímetros, llave de corona de 12 milímetros, pinza. Abra la cerradura de la puerta trasera con la llave de encendido. Cierre la válvula de combustible. Desconecte la manguera de combustible del carburador. Remueva los tornillos de los clips de la manguera del carburador. Jale la manguera del carburador. Jale el capuchón de la bujía. Desconecte el relay de encendido. Remueva un perno para desconectar los cables positivos y negativos del motor de encendido.
Desconecte los switches de lámparas derechos e izquierdos. Quite los pernos de la tapadera del TCI. Desconecte el cable de tierra, quite la tapa, quite la unidad TSI de la cabina. Desconecte el convertidor del magneto. Desconecte la bobina. Desconecte el arnés. Quite los tornillos y quite el cable de tierra. Quite los tornillos y arandelas del respaldo de pasajeros. Quite los tornillos y tuercas del asiento de pasajeros. Quite los cobertores laterales del asiento de pasajeros. Quite todos los tornillos, tuercas y arandelas que sujetan la cabina al chasis y la armazón. Cierre la puerta trasera y asegure